fácil, ya un nutriente no tiene que ir desde aquí hasta aquí, por difusión. Ya un nutriente de aquí pasa a un vaso sanguíneo dentro de la vellosidad, y de ese vaso sanguíneo dentro de la vellosidad, a toda velocidad, va hasta el embrión a distribuirse dentro de la estructura vascular del propio embrión. Entonces, aquí cuando yo tengo, ya aparecen los vasos sanguíneos en esa estructura mesenquimatosa, en ese mesodermo extraembrionario, ya tengo una vellosidad corial terciaria. Y así queda establecida el esbozo de la placenta. Vamos a ver si tengo otra imagen más. Queda establecido el esbozo de la placenta. Fíjense que estas vellosidades coriales, entonces aquí lo que tengo, esto sería, ¿sí?, el disco de mesodermo extraembrionario, ¿sí? Y aquí tengo, esto que tengo aquí sería el pedículo de fijación. Fíjense que el mesodermo extraembrionario que rodea el pedículo de fijación, los vasos sanguíneos que allí se formen van a ser los vasos umbilicales, ¿sí? Una vena y dos arterias, ¿sí? Y dos arterias. Esta estructura que estoy mirando aquí, esta estructura umbilical que estoy mirando aquí, la tengo en este embrioncito formándose a este nivel, ¿sí? Ahí van a estar los vasos sanguíneos, esos grandotes, porque en este pedículo de fijación se desarrollan esos vasos sanguíneos que luego se van distribuyendo, se van ramificando en todos los vasos sanguíneos de la estructura placentaria dentro de las vellosidades coriales, ¿sí? Fíjense que, entonces, tengo ahí todo esto que sería el cordón umbilical, y luego tengo el mesodermo extraembrionario, ¿sí?, aquí, que se va a ir proyectando adentro. Fíjense, aquí tengo el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, y adentro los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá lo tengo más desarrollado todavía, a las 10 semanas tiene este aspecto, y esta ya es la versión madura. Fíjense cómo los vasos sanguíneos se han hecho más grandes, ¿sí? Entonces, una de estas estructuras cortadas al través se vería así en su versión madura y así en su versión temprana a las 10 semanas. Entonces, fíjense cómo en el centro del mesodermo extraembrionario se formaron los vasos sanguíneos de la estructura placentaria, de la porción fetal de la placenta, están formados dentro de ese mesodermo extraembrionario, y por fuera, ¿qué encontramos? Por fuera de ese mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Ya hacia, digamos, el cuarto mes, las células del citotrofoblasto han prácticamente desaparecido, quedan algunas, ¿sí? El citotrofoblasto pierde un poco de importancia, quedan poquititas en la vellosidad madura, queda alguna que otra celulita del citotrofoblasto. Así que la membrana placentaria, la barrera placentaria va a quedar dada, la barrera placentaria definitiva va a quedar dada por el sincitio trofoblasto y el endotelio de los vasos capilares de las vellosidades coriales. Esa va a ser la barrera de intercambio. Capaz que encontramos en el medio algo de mesodermo extraembrionario, pero es muy laxo, así que la difusión fácilmente puede ocurrir entre los vasos sanguíneos a ese nivel. Entonces, la placenta, fíjense, aquí tenemos otro detalle de la estructura placentaria. Esto sería el endometrio materno, fíjense, este es el endometrio. Lo que veo aquí es la estroma endometrial, ¿sí? Acá lo que tenía son las glándulas endometriales, aquí tengo los vasos sanguíneos de la madre, que vuelcan en las lagunas su contenido sanguíneo, estos son los vasos sanguíneos de la madre, ¿sí?, que vuelcan en las lagunas la sangre, y acá, de este lado, tengo el mesodermo extraembrionario, o placa coriónica. Recuerden que al mesodermo extraembrionario también le llamo corión, ¿sí? Perdón por la letra. ¿Sí? Al mesodermo extraembrionario también le llamo corión. Alrededor del pedículo de fijación ese corión se hace más grueso, forma lo que se llama la placa coriónica, y a partir de ese corión tengo la formación de estas vellosidades, que son las estructuras de intercambio de la placenta. Fíjense cómo esas vellosidades además se ramifican, no son simplemente estructuras cónicas, sino que se van ramificando como si fueran árboles, porque
van alojando ahí adentro los vasos capilares ramificados, ¿sí? Y capilarizados. Y esos vasos sanguíneos están dentro del mesodermo extraembrionario, aquí pintado de color rosado, y luego están revestidos por citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Esto aquí de color celeste corresponde al sincitiotrofoblasto. Ese sincitiotrofoblasto sería la única capa externa que va a separar las estructuras placentarias coriónicas de la sangre materna. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Muy bien. tengo una consulta. Diga. Por ejemplo, de los vasos uterinos podría, digamos, entre comillas, salir un glóbulo rojo materno. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Atravesar el sincitio trofoblasto y ya se convertiría en sangre fetal? ¿O cómo es? Porque leí la diferencia entre sangre materna y sangre fetal, pero no entiendo si tienen que atravesar esa membrana. Muy bien. Supongamos que este que dibujé acá es un glóbulo rojo materno. Miren el tamaño, me quedó enorme. Y acá, dentro de la circulación, vamos a borrar aquí, dentro de la circulación fetal, ¿sí? Tienen que agarrar la pluma de vuelta. Tengo un glóbulo rojo fetal. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Y ahora voy a magnificar. El oxígeno, este glóbulo rojo que me quedó enorme, este glóbulo rojo de la madre, trae, por ejemplo, el oxígeno, ¿no es cierto? Y el glóbulo rojo fetal va a necesitar tomar el oxígeno. El oxígeno difunde del glóbulo rojo materno al glóbulo rojo fetal, por diferencia de concentración, tal y como ocurre en la membrana pulmonar alveolar. Con la diferencia que aquí el oxígeno que llega a los glóbulos rojos, en este caso fetales, no viene del aire, ¿sí? Viene portado por otro glóbulo rojo. Es decir, que la hemoglobina materna tiene que poder ceder ese oxígeno, aquí a este nivel, que se va a desprender de este glóbulo rojo por diferencia de concentración del oxígeno, y va a ser tomado por la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal es una hemoglobina diferente de la hemoglobina del adulto, ¿sí? Tiene otra afinidad por el oxígeno, ¿sí? Es la hemoglobina S, es una forma de hemoglobina diferente, que se forma durante el periodo del desarrollo embrionario nada más. Entonces, este glóbulo rojo, las células de la sangre materna, yo aquí dibujé un glóbulo rojo, pero aquí llegan glóbulos blancos también, la sangre es completa. Este glóbulo rojo nunca atraviesa esta pared. De la misma manera que el glóbulo rojo fetal nunca atraviesa esta barrera. Aquí es simplemente intercambio de nutrientes bidireccionalmente. El oxígeno para este lado, el dióxido de carbono para este otro. Nutrientes como glucosa, aminoácidos, otros metabolitos, oligoelementos, que vienen disueltos en la sangre y que tienen que atravesar esta barrera. Y aquí productos de desecho, productos nitrogenados, que produce el metabolismo del embrión, van a parar a la sangre. Pero nunca las células sanguíneas maternas van a atravesar esta barrera y nunca las células sanguíneas fetales van a atravesar esta barrera. Y eso es muy importante. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser importante eso? Muy buena su pregunta porque vale la pena aclararlo. ¿Por qué nunca las células sanguíneas maternas van a atravesar esa barrera? O las células sanguíneas fetales, ¿por qué será importante que eso no ocurra nunca? Porque se podría generar una reacción inmune. Porque se podría generar una reacción inmune. ¿Por qué podría generarse el feto, el embrión en desarrollo, eventualmente no tiene un sistema inmune lo suficientemente maduro como para dar lugar a una respuesta inmune específica? Supongamos aquí en el desarrollo temprano, sexta, séptima semana, todavía no tenemos un sistema inmune funcional que le permita dar lugar a una reacción inmune específica efectiva. Pero el sistema inmune de la madre sí. ¿Por qué el sistema inmune de la madre podría reaccionar ante los tejidos fetales como si fueran un antígeno? ¿Por qué una célula fetal, una célula de feto, supongamos, qué sé yo, una célula, un eritrocito fetal, si viene a parar aquí, por accidente,
desataría una reacción inmunológica. ¿Por qué? Porque tiene otro ADN y también otros complejos de histocompatibilidad. Bien, ¿por qué es eso? ¿Por qué tiene otro ADN y otro? A ver, ¿cómo puede tener otro ADN? ¿No es el hijo de esta madre? También tenemos el del padre. Muy bien, tenemos también el del padre. De modo que el genoma fetal, el ADN de las células del feto, ¿en qué proporción es igual al de la madre? Un 50%. 50%. 50%, muy bien. Quiere decir que el otro 50% del genoma fetal está aportado por el ADN paterno, de modo que aquí tenemos un 50% de identidad genética no compartida. Y ese 50% del genoma podría codificar, o puede, de hecho codifica proteínas que para la madre son extrañas porque son no propias. El complejo mayor de histocompatibilidad materno, que permite distinguir entre lo propio y lo ajeno, reconocería en células del embrión solo al 50% de esos componentes. ¿Sí? El complejo de histocompatibilidad fetal es diferente, entonces las células fetales podrían ser identificadas por el sistema inmune de la madre como antígenos y el sistema inmunitario de la madre pondría en marcha una respuesta inmunitaria tendiente a destruir esas células. ¿Sí? Entonces, el embrión está formado por tejidos que a la madre le resultan antigénicamente extraños o diferentes. Es por eso que el sincitio trofoblasto es un sincitio. Las células del sincitio trofoblasto, como no, esto no es un verdadero tejido, es un sincitio, los límites externos no expresan en su superficie suficientes determinantes antigénicos como para que las células maternas encuentren a ese tejido diferente, porque aquí todo este tejido placentario, con la información genética de quién se forma, el mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto, los núcleos del sincitio trofoblasto, ¿tienen la información genética de quién? ¿Del feto o de la madre? Del feto. Del feto. Exactamente, porque se forman a partir de quién, se forman a partir del trofoblasto, y el trofoblasto se forma a partir de quién, y se forma a partir del cigoto, ¿sí? El trofoblasto es una estructura que se forma por diferenciación en el embrión temprano, en el blastocisto, que surge a partir del cigoto, de manera que las células del sincitio trofoblasto, ¿sí? Contienen información genética del feto, no de la madre. El sincitio trofoblasto entonces tiene esa característica del sincitio porque es un tejido que es el tejido que va a estar en contacto con la sangre materna. Fíjense que el único tejido que va a estar tocando la sangre materna es el sincitio trofoblasto. Y justamente es un sincitio que tiene esas características de sincitio, células que no sufren citocinesis, queda como una masa, ¿sí?, de muchos núcleos, pero sin citocinesis, no como células individuales, porque este límite externo, esta membrana gigante externa que lo limita, no expresa en su superficie las proteínas que expresan las otras células. ¿Sí? Entonces, de esta manera se garantiza que no haya respuesta inmunológica de la madre frente a los tejidos del embrión. Eso tiene que quedar claro, ¿no es cierto? Está claro hasta ahora lo que acabamos de conversar. Sí, profe. Sí, profe, lo entendí bien. Muy bien. Eso tiene que, si por algún motivo, por algún error, ¿sí?, durante el nacimiento se produjera, que puede ocurrir, no es lo habitual, pero puede ocurrir, durante el nacimiento se produjera mezcla de sangre materna y sangre fetal, ¿sí?, pues tenemos riesgos ahí de que la madre desarrolle una inmunidad frente a los antígenos fetales. Eso es lo que ocurre en la eritroblastosis fetal, que es el caso más común de reacción inmunitaria materno-fetal. Durante el nacimiento, cuando se desprende la placenta y se produce el nacimiento, no debería ocurrir, pero puede ocurrir que algo de la sangre fetal vaya a parar a la sangre materna durante el detachamiento, el desprendimiento de la placenta en el nacimiento.
Supongamos que tenemos un bebé que sea factor RH negativo, el caso de la eritroblastosis fetal es así, que sus glóbulos rojos expresen, digamos, un bebé que sea RH positivo, que sus glóbulos rojos, voy a dibujar aquí, que sus glóbulos rojos, ¿sí?, presenten las proteínas, ¿sí?, del factor RH positivo, y supongamos que esto tenemos en la sangre fetal, y que la sangre materna sea RH negativo. Cuando la sangre materna, acá quería decir RH negativo, cuando la sangre materna detecta glóbulos rojos con esta proteína en la superficie, puede desatar una respuesta inmune contra esa proteína y generar anticuerpos anti-RH. Porque los glóbulos rojos de la madre no tienen esa proteína en la superficie, por eso es RH negativa. Pero su sistema inmune, cuando topa un glóbulo rojo con esa proteína, lo reconoce como un antígeno y genera los anticuerpos anti-RH. En ese nacimiento no hay ningún problema, pero si esa madre vuelve a quedar embarazada y vuelve a gestar un embrión RH positivo, sus anticuerpos van a pasar al embrión y van a destruir sus glóbulos rojos, que es la condición que se conoce como eritroblastosis fetal. Entonces hay que tenerlo siempre muy en cuenta. ¿Sí? Bien. De modo que, entonces tenemos, fíjense, acá tenemos el embrioncito, voy a agarrar el puntero, aquí tenemos el embrioncito, ¿sí? Esto que veo aquí es el pedículo de fijación. Este espacio en blanco que veo aquí es la cavidad coriónica. Fíjense que la cavidad coriónica se empezó a hacer chiquitita conforme la cavidad amniótica crecía. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esta cavidad coriónica que tengo acá no va a ser la cavidad más grande que aloje el embrión. Esta cavidad coriónica, que está definida por el mesodermo extraembrionario, se va a ir haciendo pequeña conforme esta cavidad amniótica se haga grande, porque el embrión que se pliega va a quedar envuelto en la cavidad amniótica, tal y como veíamos en la imagen más temprana. Fíjense que nuestro embrión, que tenemos aquí, este embrión trilaminar, tiene alrededor la cavidad coriónica está aquí alrededor de él. Ese embrión está revestido por ese mesodermo extraembrionario por fuera, pero esa cavidad coriónica se va a achicar porque conforme el embrión se pliegue, en varios sentidos, cefalocaudalmente y dorso-ventralmente, la cavidad amniótica va a ser la cavidad que lo va a alojar al embrión. El embrión se pliega y lo que queda alrededor del cuerpo del embrión propiamente dicho es la cavidad amniótica. Fíjense que esta cavidad de aquí es lo que va a envolver al embrión, ¿sí? Y la cavidad coriónica que queda aquí afuera, conforme todo esto crece, se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Entonces, nuestra situación a este punto es la que veíamos ilustrada aquí. ¿Sí? Tengo que el mesodermo extraembrionario que tenía ahí, ¿sí?, formó las vellosidades coriales, sobre todo en el punto donde está el pedículo de fijación, que iba a ser el cordón umbilical. Esas vellosidades coriales se hicieron grandes a ese nivel, se hicieron enormes a ese nivel. Fíjense que yo tengo vellosidades coriales formadas alrededor de todo el embrión, como veíamos aquí. ¿Sí? Vellosidades coriales alrededor de todo el embrión. Pero esas vellosidades coriales se van a desarrollar mucho más aquí en las proximidades del pedículo de fijación, como es lógico, porque el pedículo de fijación es el que va a dar lugar al cordón umbilical y va a alojar los vasos sanguíneos umbilicales, la vena y las arterias umbilicales. Entonces, aún así, yo tengo vellosidades, fíjense, por todos lados, se formaron alrededor de toda la cavidad coriónica. Entonces, yo voy a tener las vellosidades que más se van a desarrollar en este polo donde está el pedículo de fijación y estas vellosidades que se van a desarrollar menos de este lado. Al corion que se forma con vellosidades coriales alrededor del pedículo de fijación, que va a desarrollar mucho las vellosidades coriales, que es exactamente donde va a quedar formado el disco placentario, le digo el corion frondoso, y a todo el corion que forma estas vellosidades aquí alrededor, que en realidad no se van a desarrollar tanto, le voy a llamar el corion calvo. Y aquí vemos, en esta imagen, vemos por qué le llamo corion frondoso y corion calvo. Fíjense,
aquí alrededor donde está el pedículo de fijación, miren cómo se desarrollan de grandes las vellosidades coriales. Y esto que veo aquí va a ser el disco, ¿sí? La placa corial, la verdadera estructura placentaria, ¿sí? Y este conjunto de vellosidades coriales, el corion con este conjunto de vellosidades coriales muy desarrollado, se va a llamar el corion frondoso. Todas las vellosidades coriales que se forman aquí, que luego van a perder importancia, van a regresionar, van a formar el corion calvo, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, de las porciones fetales, ¿sí? Importante, la cavidad coriónica disminuye de tamaño porque la cavidad amniótica crece un montón, ¿sí? La cavidad coriónica va a desaparecer como cavidad, y del mesodermo extraembrionario, de la hoja parietal de la cavidad coriónica, va a dar lugar al corion calvo, aquí alrededor, y al corion frondoso, aquí en donde está fijado al endometrio materno. Eso por un lado, eso sería entonces el corion frondoso, es lo que forma la porción fetal de la placenta, que tiene esta estructura, ¿ven? Esto está lo mismo pero patas arriba, lo mismo que veíamos recién pero patas arriba, acá el embrión estaría de este lado, aquí arriba. Este es el cordón umbilical, esto que veo aquí, este espacio que veo aquí, es cavidad amniótica, y esta es la placa coriónica, la placa de mesodermo extraembrionario, a partir de la cual se van ramificando todas estas vellosidades coriales, y todo este conjunto de vellosidades coriales a partir de esta placa corial es el corion frondoso o el corion velloso, ¿sí? Fíjense que estas vellosidades coriales aquí están formándose como arbolitos alrededor de estos espacios, ¿sí? Inmersos en estos espacios que son las lagunas. Miren qué grandes las que quedaron las lagunas. Esto que veo aquí, los vasos sanguíneos maternos, que vienen y drenan la sangre, ¿sí? En las lagunas, y de la misma manera las venas maternas, estas serían las arterias, las arterias del endometrio materno, y aquí las venas que recogen los productos de desecho y retornan para la circulación materna. Pero fíjense que esos vasos sanguíneos maternos estaban en este tejido que es el endometrio. Esto color celestito de aquí, ¿sí? Es el endometrio del útero. Aquí aquí lo que tenemos también es tejido endometrial, pero aquí tenemos la porción de endometrio que está vinculada con la formación de la placenta. Ese tejido endometrial que está volcando sus vasos sanguíneos al embrión, y es el tejido con el cual el sincitio trofoblasto interactuó para formar las lagunas, se diferencia en un tejido que se llama decidua. ¿Sí? Ese endometrio cambia su organización, se pone más fibroso conforme la placenta se desarrolla. Tiene los vasos sanguíneos ahí organizaditos para drenar en las lagunas. La transformación de ese endometrio en decidua es lo que se llama reacción decidual. Y la decidua, este tejido endometrial modificado, es lo que forma la porción materna de la placenta. De esta manera, fíjense, la placenta, ¿sí? La placenta tiene dos porciones. Una porción fetal, que es el corion frondoso, y una porción materna, que es la decidua. Ahora bien, la decidua materna, ¿sí? Tiene también distintas porciones, porque endometrio tengo en todo el útero. Tengo la decidua, que le llamo basal, que es la que va a formar la porción materna de la placenta, porque es la que está en relación al corion frondoso. Pero tengo todo el resto de la decidua, ¿sí? De la cavidad uterina, porque este embrioncito se implantó aquí en esta cavidad uterina, pero yo tengo endometrio en todos lados. El endometrio del resto del útero se llama decidua parietal. Y como este embrioncito se había metido adentro del endometrio, acá se ve como si estuviera proyectando hacia afuera, pero primero se había metido aquí adentro porque era muy pequeño y había quedado tapado, fíjense, por el epitelio endometrial. Inicialmente, ¿sí? Ese embrioncito se había metido en el endometrio y el epitelio endometrial lo recubría, fíjense. Entonces, ese mismo embrioncito, metido aquí, estaba inmerso, este es el epitelio del endometrio, aquí afuera está la cavidad uterina,
estaba metido, miren qué chiquitito que era, metido en el endometrio uterino. De este lado se va a formar la decidua basal, porque es la parte del endometrio que va a interactuar con el futuro corión frondoso. El resto del útero va a estar tapizado, el resto del útero, aquí tengo la cavidad, el resto de la cavidad va a estar tapizado por la decidua parietal, y cuando esto se vaya haciendo grande y vaya protruyendo a la cavidad uterina, esta porción de endometrio alrededor del corión calvo va a formar lo que se llama la decidua capsular, ¿sí? Entonces, tenemos en la conformación de la placenta propiamente dicha, formado por el disco corial, con las vellosidades pertenecientes a la porción del corión frondoso, ¿sí? Formadas por los vasos sanguíneos en el mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto que va escaseando y el sincitio trofoblasto, ¿sí? Ese corión frondoso, que es la porción fetal de la placenta. La porción materna de la placenta es la porción de endometrio, transformado en decidua, en relación al a la placa corial, que es la decidua basal, y que va a formar una colección de tabiques, ahora lo vamos a ver, que va a separar estas vellosidades en grupos que se llaman cotiledones. Luego tengo el resto del corión alrededor de la cavidad coriónica, que está desapareciendo ya porque crece la cavidad amniótica, es el corión calvo, que está tapado externamente por la decidua capsular. El resto de la cavidad uterina, miren qué colección de cavidades, el resto de la cavidad uterina tapizado por la decidua parietal. Cuando en la cavidad amniótica crezca mucho y desaparezca, se oblitere por crecimiento de la cavidad amniótica, la cavidad coriónica, voy a tener alrededor del embrión el fluido amniótico. La capa de células que limita hacia el fluido esa cavidad amniótica es el amnios, derivado del epiblasto, recuérdenlo. Eso estaba rodeado por el corión, por el mesodermo extraembrionario o corión, hoja visceral, y acá había una cavidad coriónica que va a desaparecer, que estaba limitada por la hoja parietal del mesodermo extraembrionario, estas estructuras de aquí. Recuérdenlo, aquí tengo la cavidad amniótica, acá tengo la hoja parietal del mesodermo extraembrionario, y aquí tengo la hoja visceral de ese mesodermo extraembrionario corión. Conforme esto crezca, esta cavidad va a desaparecer, y la hoja visceral del mesodermo extraembrionario va a quedar pegada a la hoja parietal del mesodermo extraembrionario, y va a quedar así definida la membrana coriolantoidea. Aquí lo que voy a tener entre el amnios y el corión, que van a quedar pegados cuando desaparezca en la cavidad coriónica, es la membrana coriolantoidea. Vamos a ver la imagen entonces aquí de la placenta, ¿sí? Entonces tengo, fíjense, porción fetal de la placenta, corión frondoso, formado por el mesodermo extraembrionario, placa corial, mesodermo extraembrionario, vasos sanguíneos de la placenta, del embrión, ¿sí? De la porción embrionaria de la placenta, sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Porción materna de la placenta, la decidua basal, que además va a formar estos tabiques que van a separar a la placenta en grupos que se llaman cotiledones. Y luego tengo la membrana corioamniótica, ¿sí? Que es el amnios que va a rodear a toda la cavidad, se va a desplazar, se va a disponer formando el tapizado interno de toda la cavidad donde está el embrión, inclusive va a tapizar externamente el cordón umbilical, y el corión, ¿sí? Que era el mesodermo extraembrionario, que antes definía la cavidad coriónica que ha desaparecido. Hasta aquí, ¿está claro lo que acabo de contar? Vamos a ver aquí, fíjense, para que quede claro. Miren aquí el embrioncito, esta imagen me gusta, está muy buena. Entonces, fíjense, aquí tengo, a las 2 semanas, ¿sí? Acá tengo el disco bilaminar en las 2 semanas. Tengo esta cavidad que tengo aquí, es la cavidad coriónica o celoma extraembrionario. La cavidad coriónica también recibe el nombre de celoma extraembrionario, ¿sí? Esta cavidad coriónica que está definida por el mesodermo extraembrionario, que forma una hoja parietal aquí y una hoja visceral aquí. En el medio, el embrioncito que tiene aquí arriba la cavidad amniótica, aquí arriba la cavidad amniótica y aquí el saco vitelino. ¿Ven estas celulitas que están aquí?
estas celulitas que están aquí, son las células del mesodermo extraembrionario. Cuando el embrioncito crece aquí agastrulado, fíjense, a las 3 semanas se produjo la gastrulación, sigue estando metido en la cavidad coriónica. Miren todas las vellosidades que se fueron formando alrededor, ¿sí? En ese corión. Esto está todo metido en el estroma uterino, ¿sí? Pero fíjense cómo estas vellosidades cerca del pedículo de fijación son más grandes. Esto va a definir el corión velloso y todas estas van a formar el corión calvo. El corión calvo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, disculpe, continúa. Vale. Bueno, fíjense entonces, aquí el embrión gastrulado ahora se empieza a plegar. Tiene aquí la cavidad amniótica, pero luego la cavidad amniótica, conforme el embrión se pliega, se va haciendo más grande. Esta que veo aquí es la cavidad amniótica. Fíjense que la cavidad amniótica está definida por esta capa de tejido que es el amnios, pero está recubierta por fuera por esta hoja de mesodermo extraembrionario externo que reviste a todo el embrión y que se continúa con este mesodermo extraembrionario que forma el corión aquí frondoso y aquí velloso. Y este es el pedículo de fijación. Y luego, fíjense, el corión frondoso se va haciendo más grande. Luego, fíjense, el embrión crece más, la cavidad amniótica se va haciendo más grande, entonces la cavidad coriónica, miren qué pequeñita que se va haciendo. Esta hoja de mesodermo extraembrionario se va acercando a esta estructura de mesodermo extraembrionario y la cavidad coriónica se va achicando. El pedículo de fijación se va desarrollando más, aquí empiezan a, fíjense, a formarse los vasos sanguíneos del cordón umbilical. ¿Y aquí qué tengo? Ya, ¿cómo se vería? Aquí tengo la membrana coriolantoidea, está separada aquí como para que se aprecie, pero aquí esta hoja de mesodermo extraembrionario queda pegada a la cavidad coriónica desaparece, el embrión queda inmerso en la cavidad amniótica, ¿sí? El pedículo de fijación es el cordón umbilical ya desarrollado con sus 3 vasos, ¿sí? Aquí tengo el corión frondoso, la porción fetal de la placenta, y aquí tengo el corión calvo que va a ir perdiendo importancia, perdiendo tamaño. ¿Sí? Voy a recuperar el puntero, así. ¿Sí? Aquí para que ustedes vean, ven cómo la cavidad amniótica va a crecer, y la cavidad coriónica, que es esta, o celoma extraembrionario, va a desaparecer. El corión frondoso y el corión calvo. Cuando eso ocurra, entonces ya voy a tener la placenta, propiamente dicha, formado por esta placa corial, el corión frondoso, la decidua basal, que es la porción materna de la placenta, y el embrión rodeado por corión y amnios, que es la membrana coriolantoidea, que lo recubre. Preguntas hasta aquí. Preguntas. ¿Está claro lo que acabo de relatar? Sí, está claro, profe. Bueno, la placenta entonces va a tener esta forma de disco, y esta es la cara fetal de la placenta, así se ve visto desde el lado del feto, la cara fetal de la placenta, definitiva, tiene este tejidito translúcido que está acá, es el amnios, ¿sí? Que es lo que recubre todo, va a recubrir el cordón umbilical, va a recubrir toda la estructura placenta, todo el amnios, ¿sí? El amnios es lo que está en contacto con la cavidad amniótica, así que si el embrión toca algún tejido va a ser el amnios, ¿sí? Que recubre toda la cavidad amniótica y el cordón umbilical, ¿sí? Recuerden que el amnios se continuaba con el ectodermo, con el epiblasto, ¿sí? Esta es la cara fetal de la placenta. La cara materna de la placenta, ¿sí? Esta cara de aquí, cuando la placenta se expulsa porque se pierde, ¿sí? Lo que aquí vemos, ¿sí? Es estos grupos, estas estructuras que agrupan vellosidades coriales, porque entre medio se forman esos tabiques de la decidua basal, los tabiques de aquí, estos tabiques de aquí, de la decidua basal, que forman estas estructuras que se llaman cotiledones. ¿Sí? La cara materna de la placenta tiene estas estructuras que se llaman cotiledones. ¿Sí? Bien. Hasta aquí entonces estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Son las 10:30. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí con lo que acabamos de ver? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta lo que hemos llegado? Profe, ¿el corión calvo qué utilidad tiene? El corión calvo no tiene ninguna utilidad.
Lo que pasa es que el mesodermo extraembrionario, cuando reacciona, cuando empieza a diferenciarse, se diferencia en una estructura que es muy pequeñita, aquí. Cuando, fíjense, esto es una cosa muy chiquitita, que está todo metido adentro del estroma uterino. Entonces, ese mesodermo extraembrionario y el sincitio trofoblasto forman lagunas alrededor de toda la estructura, ¿sí? Entonces, todas esas lagunas con esas vellosidades que se forman alrededor hacen un intercambio por difusión temprano. Pero resulta que después, conforme va desarrollándose el embrión, como los vasos sanguíneos del mesodermo extraembrionario se forman principalmente en este polo, porque aquí es donde está el pedículo de fijación, y los nutrientes migran más por este polo, porque es por donde está el pedículo de fijación, las vellosidades del corión frondoso se van desarrollando más, y las del corión calvo se desarrollan menos. Entonces, prácticamente no llevan adelante funciones de intercambio, porque toda la función de intercambio se concentra en este lugar que es la placa, ¿sí? Placentaria, la placa corial, y esto empieza a perder importancia, ¿sí? Prácticamente no lleva adelante ninguna función de intercambio, ¿sí? Entonces se forman porque inicialmente es un tejido reactivo que forma para todos lados vellosidades, pero después se va especializando en una región y todas las vellosidades de esa región crecen mucho más en detrimento de las otras. Ah, ok, ya entendí. Gracias, profe. ¿Hay más Profe, preguntas? ¿y después cuando se funcionen las membranas, ahí el corión calvo va a tener? Sí, digamos, cuando se fusionan las membranas, ¿cuál? La membrana coriolantoidea. Fíjense, acá conforme va creciendo la cavidad amniótica, el amnios, con el recubrimiento visceral del mesodermo extraembrionario, se va a ir acercando, esto va a ir creciendo así, y se va a ir aproximando a esta cápsula de mesodermo extraembrionario, hoja parietal, que se continúa aquí con la placa corial, ¿sí?, que rodea a la cavidad coriónica. Entonces, cuando se fusiona esto, acá el corión calvo queda por aquí afuera nada más, pero fíjense que el corión calvo va perdiendo importancia, va quedando muy chiquitito en comparación con esto. ¿Por qué? Porque no siguen creciendo estas vellosidades, pero estas otras siguen desarrollándose ulteriormente. Por eso a esto se le llama frondoso y a esto se le llama calvo, ¿sí? Pero fíjense que después esto inclusive va a quedar obliterado, la decidua capsular se va a pegar a la decidua basal. Miren. Bien. Fíjense, aquí yo alrededor, aquí tendría todas vellosidades del corión calvo. Pero todo el endometrio, pues esto sería el útero, ¿no es cierto? Esto sería la pared muscular del útero, el miometrio. Fíjense como todo el endometrio lo tengo por todos lados. Tengo el endometrio de la decidua capsular acá, perdón, de la decidua basal acá. Este es el endometrio que está en relación a la placa corial, es el endometrio que va a formar la porción materna de la placenta, que sería la decidua basal. Y conforme este embrión crece, y como que se protruye hacia la cavidad uterina, este espacio de aquí es la cavidad uterina, aquí el endometrio que lo recubría es el endometrio de la decidua capsular. La decidua capsular y la decidua parietal también se van a pegar entre sí, de la misma manera que se pegaban entre sí la hoja visceral con la hoja parietal del mesodermo extraembrionario, cuando la cavidad amniótica crece. Entonces yo aquí tengo la cavidad amniótica, aquí tengo la membrana coriolantoidea, el mesodermo extraembrionario que rodeaba el embrión más el amnios, la membrana corioamniótica, yo le digo coriolantoidea, pero es una deformación. Es la membrana corioamniótica, ¿sí? Esta de aquí, la membrana corioamniótica con corion y amnios, y además voy a tener aquí la decidua parietal y capsular pegadas, fusionadas. Todo esto, ¿sí?, constituye las membranas fetales, ¿sí?, la membrana corioamniótica y la decidua capsular y parietal, que es el endometrio del resto de la cavidad uterina fusionado, porque aquí la cavidad uterina desaparece. ¿Sí? ¿Está claro eso? El corión calvo estaba desarrollado aquí, pero fíjense cómo directamente pierde importancia, porque las vellosidades más importantes son las del corión frondoso, que son las que van a formar parte de la placenta. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos?
Porque podemos hacer un recreito 5 minutos y después vamos a mirar los cortes histológicos. No, ninguna. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa, hacemos 5 minutos de recreo, son las 10:30. Hacemos 10 minutitos de recreo, 11 menos 20, estamos aquí para ver los cortes histológicos. Ok, profe. Muy bien, listo. En un ratito nos vemos entonces.